Hoy vamos a predicar bajo el tema los milagros de Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús hace milagros? Amén. Y te voy a invitar a que busques la Biblia, la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versos 2 y 3. Y voy a utilizar estos dos versos como referencia. No voy a predicar un sermón textual, sino un sermón temático, utilizando Juan 9, 2 al 3. Y sus discípulos le preguntaron a Jesús: Rabí, maestro, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres?, respondió Jesús. Sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Palabra de Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra, siempre viva, siempre eficaz. Háblanos a través de ella para que se cumpla aquel relato que dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Aumentanos la fe, danos sabiduría para poder entender lo que tú quieres que yo comparta con ellos hoy. Y que de la misma manera que la enviaré cual saeta, Señor, al corazón de cada uno de ellos, también me ministre a mí. Y a todos los que nos ven por las redes digitales, Señor, que hoy sea un día de cosecha, que hoy sea un día de milagros, que hoy sea un día donde tu nombre y tu reino sea exaltado una vez más, como siempre se acostumbra en este altar, que es tu altar, que es tu casa. A ti la gloria por Cristo Jesús. Amén. Todos recibimos de parte del Señor siempre, de su providencia, de su amor, aquellas cosas maravillosas que Dios ha reservado para los que aman, para los que le aman. Incluso Dios es tan bueno y tan bueno que dice: hago salir el sol para justos e injustos, para buenos y malos, al igual que la lluvia, ¿no? Así que Dios bendice, porque su nombre, su apellido es Jesús, bendición. Jesús, santidad. Jesús, provisión. Jesús, restauración. Y todos los adjetivos que le pusiéramos añadir a un Cristo que es poderoso, que es majestuoso, que es maravilloso. Pero al hablar de los milagros de Jesús, todos nos podemos ver interpelados en Él, porque cada uno de nosotros somos un milagro viviente, donde quiera que vamos. Y es bueno, y es interesante, y es importante que usted lo entienda de esa manera, que donde quiera que usted vaya, usted diga: he aquí un milagro andante, un milagro viviente. El tema de los acontecimientos milagrosos de Jesús que se narran en los evangelios, principalmente en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, abundan grandemente y no pueden ser obviados, porque usted pasa una página y se encuentra con un relato de milagro, y pasa a la otra y se encuentra con el otro relato milagroso. Así que es importante e intrínseco que podamos hablar de los milagros de Jesús y a la misma vez vayamos trastocando el pensamiento de algunos que pudiesen interpretar, no necesariamente porque lo prediquen aquí, sino porque lo prediquen en las redes sociales, o porque hayan venido de una hermandad o denominación que piense que los milagros de Jesús caducaron cuando murió el último de los discípulos. En la historia bíblica hay tres periodos importantes de manifestaciones poderosas, más allá de las teofanías y los prodigios que ocurrían en el caso de Moisés, ¿se acuerdan? En Egipto. Pero también hay tres de todos los profetas y de todos los grandes hombres y mujeres de Dios que fueron utilizados por el Espíritu Santo para hacer grandes obras. Pero hay tres que resaltan, que resplandecen, que salen del texto bíblico y que nos hacen ver que hubo tres episodios importantes en la Biblia donde se narra un sinfín, una multitud, una gran cantidad de milagros. Primeramente, tendríamos que hablar de la época de Moisés y Josué. El segundo periodo donde eso se realiza o ocurre es el periodo de Elías y Eliseo. Y el tercer periodo es el de Jesús y sus discípulos. Por supuesto, dado a que hablar de cada uno de esos periodos implicaría un tiempo significativo, yo me voy a circunscribir, me voy a limitar a hablar de Jesús, casi nada, ¿verdad? A limitar a hablar del ministerio de Jesús de manera resumida, de los milagros y de los discípulos que ellos hicieron. Aunque podemos hablar y tomar la historia de milagros de Jesús, es importante resaltar que Jesús
no solamente era el Hijo de Dios, sino también, y que era divino, sino que también era un rabino, era un maestro y profeta. Sí, y además de eso era taumaturgo, que taumaturgo es la expresión técnica que describe una persona que hace cosas prodigiosas, maravillosas, milagrosas, sin intervención médicas o profesionales, sino también un instrumento. Jesús también fue un instrumento usado que, inspirado por el Espíritu Santo, responde de forma elocuente, responde a las necesidades más hondas y profundas de los seres humanos y de las comunidades de la Palestina antigua. Es importante que usted entienda que en el tiempo de Jesús no habían hospitales como los que nosotros tenemos. La ciencia no estaba tan adelantada como está en el tiempo de hoy. Para cada cosa hay un tratamiento. Pero en el tiempo de Jesús no habían hospitales, apenas habían médicos. Los que tenían mucho dinero podían costear algún tratamiento médico de alguien, por lo menos un curandero, o alguien que tuviera algunas capacidades o destrezas para curar enfermedades. Claro, en medio de esas prácticas, de esos curanderos y esos que se podrían llamar gente médicos, como el día de hoy, como el caso de Lucas, pues había prueba y error, prueba y error, prueba y error. Trataban de restaurar a uno, se moría y dice, ya veo que de esta manera no lo puedo hacer. Así que la prueba de la eficacia del tratamiento, y con la práctica y el error ellos van descubriendo esto funciona, esto funciona, esto funciona. Ahora no, ahora en este tiempo se hacen laboratorios, se hacen pruebas con animales para luego hacerlo con seres humanos. Antes era con el ser humano que se hacía la prueba. Contrario a lo que nosotros pudiésemos pensar en los altares de las iglesias posmodernas, en las iglesias de ahora, donde se resalta lo milagroso, lo innovador, lo esplendoroso, la luminotecnia, los equipos de sonido, las bandas maravillosas, profesionales, el gentío, las olas humanas, levántate aquí, levántate allá, y una cosa de templos maravillosos. En el caso de Jesús, Jesús no buscaba nada de eso, porque Jesús, aleluya, lo menos que quería era tener relaciones públicas o ni realizar un esfuerzo de mercadeo como su programa misionero, para resaltar y que le conozcan en todo el mundo como ahora hacemos nosotros los seres humanos, sino que él lo hacía como una parte integral de su compromiso misionero, de su pasión y su amor para con las almas, pero también de su agenda programática, aleluya, en bien de una sociedad que estaba sumida en la pobreza, el sometimiento del pueblo romano y sometimiento por los que tenían más dinero y los religiosos de la época, y también que vivían en un mundo lleno de calamidades, lleno de enfermedades. La gente moría joven. Jesús fue asesinado a los 30 años, pero la mayoría de las personas no tenían que asesinarlo para morir a esa edad. Los que tienen cierta edad en esta iglesia descubrirán que a principios del siglo XX se moría mucha gente joven. Le daba parásitos, le daba malaria, le daba disentería, le daba tuberculosis y todo ese tipo de enfermedades que daban para esos tiempos, que gracias a Dios se encontraron curas y que casi no aparecen, aunque por ahí murió mucha gente con la enfermedad o el virus del COVID, que es algo serio y es algo que puede llegar a términos pandémicos y puede diezmar la población mundial, como hizo el COVID. Fueron miles los que murieron. En efecto, los milagros de Jesús se realizaban por la misericordia y el amor de Dios. Y el propósito primordial, como les acabo de decir, era eliminar o por lo menos disminuir en una población enferma, una población pobre y sin escuela en su mayoría, gente que no sabía leer, gente que no tenía una profesión per se, sino que vivían de la tierra y de la pesca. Y así, eso no quiere decir que eran ingenuos, pero sí tenían muchas limitaciones en muchas áreas. Por lo tanto, se enfermaban con mucha frecuencia y se contagiaban con enfermedades porque no sabían que eran contagiosas. Podemos ver con mucha claridad en la Biblia que habían epidemias de lepra. Jesús una vez se encuentra con 10 leprosos. Habían enfermedades epidérmicas como esa, incluso la sarna humana. Encontrábamos también que en los tiempos de Jesús era fácil encontrar problemas problemas de salud visuales, gente ciega. Los relatos bíblicos y el que acabo de leer es los discípulos diciendo, ¿quién pecó para que naciera ciego? Es uno de los tantos relatos que habla el Nuevo Testamento de gente que no tenía vista, o en el caso de
pero que los discípulos y los religiosos lo habían hecho entender de que si alguien tenía una enfermedad era porque había cometido algún pecado. Y Jesús le dice, no, no es que éste haya pecado, es que la gloria de Dios se habría de manifestar en él por medio de ese proceso. Así que no es necesariamente que tú hayas pecado el que estés enfermo. Hay enfermedades que vienen por causa del pecado, eso es obvio. Hay consecuencias que hay que pagar. Solamente hace falta un corazón arrepentido para que Dios te sane el alma, que escriba tu nombre en el libro de la vida. Pero hay enfermedades. Las enfermedades no necesariamente son por causa de que pecamos y ahí vino una enfermedad. Ay, pequé, una enfermedad me va a venir. No es así. Sino para Dios glorificar Jesús, para Jesús glorificar su nombre y Dios en el caso de nosotros. También había muchas enfermedades auditivas, habían sordos, mutismo, que eran mudos, gastrointestinales, había un hombre que tenía el abdomen distendido, retenía líquido. Enfermedades infecciosas, enfermedades psicológicas, musculoesqueletales, había mucha gente tullida, mucha gente cuadraplégica, en sillas de ruedas, en camastro, mejor dicho, en camastro, no había sillas de ruedas. ¿Se acuerdan del que bajaron por el techo? Entonces, eran tan comunes estas enfermedades que mantenían a Jesús ocupado todo el tiempo sanando gente. Vas a ver ya mismito que voy a mencionar que donde quiera que Jesús iba, le seguían multitudes. No porque la gente quisiera creer en él, era porque había tanta necesidad. Y se enteraron de que había un tal Maturgo, un tal Jesús que hace milagros, que sana enfermos, resucita muertos, aleluya, levanta paralíticos, le devuelve la vista a los ciegos. Y se había regado su fama en todas las tierras de Israel, especialmente en la región de Galilea, y toda la gente le seguía. Lo maravilloso es que Jesús es tan compasivo que él actuaba donde había fe. Porque él subía a Nazaret y de allí no creían en él. Dice, por lo tanto no hice muchos milagros acá y tuve que regresar a la región de Galilea. Jesús está y obra donde hay fe. ¿Habrá fe en la tierra ahora mismo? ¿Habrá fe en este lugar para recibir sus milagros? Jesús está donde hay fe. Por algo le dice a Marta y a María, no le he dicho que si cree verá la gloria de Dios, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creemos en esperanza contra esperanza, sin importar lo que el médico nos diga. Nuestra confianza no está en el diagnóstico, no está ni siquiera en el médico, ni en nosotros mismos. Nuestra confianza está en el Señor. Así que Jesús cada vez iba caminando y la gente le seguía, y él tenía, aleluya, una agenda de milagros, una agenda mesiánica poderosa, activa y abarcadora. Por eso lo veían todo el tiempo activado, orando por la gente. Dice, en varias ocasiones, 3 a 5 veces en el Nuevo Testamento, especialmente los sinópticos, que dice, y Jesús estaba en tal lugar y le traían muchos enfermos, gente atada por el diablo. Incluso le traían enfermos de todas edades, y dice, y los sanaba a todos, los sanaba a todos, los sanaba a todos. Él decía, ¿dónde están? Vengan para acá. Y orando una oración sencilla, Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió brincando, resucitado de aquella tumba fría. Y así muchos de nosotros hemos salido de esas tumbas frías, de la inconsistencia, esa tumba fría de la inseguridad, esa tumba fría del dolor, esa tumba fría de la depresión, esa tumba fría de la falta de fe, de la falta de santidad, y la lista es inmensa. Pero Jesús te dice hoy, gracias Señor porque tú me escuchas. Fulano, fulana, fulana, sal fuera. Sal fuera del dolor. El Señor te quiere poner cara a cara, te quiere mirar frente a frente. Y Lázaro salió fuera y Jesús lo vio. Y se lo entregó a sus hermanas. Y siguió caminando porque había mucho camino por recorrer. Había mucha necesidad en ese pueblo. La pregunta que te voy a hacer, el Jesús que vio tanta necesidad en el pueblo, ¿será el mismo Jesús que ve la necesidad del ser humano en este tiempo? Hay iglesias que dicen que no. Hay tradiciones religiosas que dicen que eso no es posible. Que cuando murió Juan, el último de los apóstoles, se acabó eso de los milagros. Se acabó ese poder del Espíritu que ha sido conferido sobre los hombres y mujeres de fe para realizar milagros. Sin embargo, tú y yo no creemos eso. Nosotros creemos que Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Que la fe que sanaba a los enfermos en el primer siglo es la misma fe que mueve la mano de Dios y en su palabra hay vida. Aleluya. La misma fe que mueve montañas. La misma fe que puede hacer que Dios mire desde el cielo y tenga compasión de ti.
de tu matrimonio, de tu casa, de tus hijos, de tu finanza. Y vuelvo y recalco, la lista es interminable. La iglesia que ha dejado de ver a un Dios milagroso, a un Jesús milagroso, es una iglesia que va perdiendo el entusiasmo. Su rostro no va a brillar de la misma manera cuando usted recibe cuando usted recibe un diagnóstico y usted dice, yo sé en quién yo he creído. Y si aún este cuerpo se va desgastando y mi carne se deshiciera, el interior se renueva de día en día, porque sabe que el Espíritu Santo está en ti. Y la condición, el diagnóstico, lo que te digan, no va a limitar el que tú estés con acceso directo a la presencia de Dios. No siempre Dios nos va a sanar, pero si no nos sana, ¿dejaré de creer? Oh my God. Pablo decía, le he pedido al Señor ya 3 veces que me cure. Le he pedido al Señor que quite de mí este aguijón. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero si Pablo oraba por los enfermos y se sanaban, oraba por Eutico, el que se cayó muerto, los muertos y los resucitaba, ¿por qué no lo va a sanar a él? Porque el poder nunca es un poder delegado, y Dios sana a quien Él quiere. Él tiene misericordia de quien Él quiere. Pero si no la tuviera de ti, en el sentido de que puedas interpretar de que Dios te ha abandonado, de que por qué Dios no me sana, el apóstol Pablo es el ejemplo. Le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él sabía que si curaba al apóstol Pablo, tal vez podría interpretar, se hubiera desenfocado, hubiera pensado, wow, yo tengo poder. Yo creo que cada vez que yo oro, y me imagino hablando en los podios, en los púlpitos, diciendo, a mí Dios me sana cada vez que yo oro, porque Dios depositó en mí un don maravilloso. Déjame decirte algo, eso se escucha mucho en los altares de este tiempo, se escucha mucho en los predicadores de esta época posmoderna y poscristiana, diciendo, yo tengo. Tú no tienes nada, todo lo que tienes ha sido por gracia, le pertenece al Señor. Y porque digamos que la fe mueve las manos de Dios, no significa que tú causas que la mano de Dios se mueva. No, Él la mueve porque Él quiere. Él la mueve porque Él te ama. Él es Dios, ¿quién soy yo? Pero sí hay algo que hace que el corazón de Dios se compunja en el término antropológico, en el sentido de decir que poniendo características humanas en Dios, se compunge, se entristece, se alegra. Pero Dios es espíritu, Dios es Dios. Y nada lo puede inmutar. Pero sí dice que Él llora con los que lloran, lo sabemos. Oh, no me digas que Dios no está conmigo cuando lloro. Tampoco me digas que no está conmigo cuando celebro. Tampoco me digas que no está conmigo cuando yo pueda adquirir alguna gloria en el sentido de preparación académica, algunos logros académicos o algunos logros en la vida espiritual o familiar. Claro que sí. Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Lo dice la palabra, donde quiera que tú vayas. Yo estaré contigo. El Señor está con nosotros, y si está con nosotros no está ahí como una imagen, como algo intangible que no tiene emociones, que no se expresa. No, Dios se alegra, y los salmistas lo dicen, Dios aplaude, Dios se sonríe, Dios se goza. Eso es lo que quería, era acercarle el reino de Dios a la gente. Y los milagros son producto del reino de Dios, Lester. Él no quería hacer propaganda, aleluya, teológica. Él no quería hacer una propaganda de milagros, ni campañas y cruzadas de milagros como hacemos nosotros. Amén, porque Dios en su infinita misericordia, aun cuando nosotros somos imperfectos, Él es perfecto y es fiel. Y nunca se trata del instrumento, siempre se trata de Él. Aún así, aún siendo imperfectos y pecadores, Dios utiliza nuestras vidas para ser instrumentos de bendición para otros. Es importante que entiendas que Jesús caminaba y sanaba a todos los que venían a Él, porque creían que Jesús lo podía hacer. Los métodos no son importantes. Si lees el relato completo del texto que leímos al principio, el texto vario del ciego que Él sanó, dicen que cogió lodo en sus manos, le escupió, hizo un mejún y dijo, sánate en el nombre de Jesús, ahora mismo. Y le dijo, vete y lávate en el estanque de Siloé, que está nuevo. Pero Jesús utiliza los métodos que Él quiere. Como en el Antiguo Testamento, Eliseo le dijo a aquel, lávate 7 veces en el Jordán, un río que estaba sucio, parece que estaba crecido en esa época. Lávate 7 veces en un río sucio que Dios te limpia. Mire qué cosa.
¿Cuándo acá tú puedes lavar algo con agua sucia y se puede hacer limpio? Pero es que no se trata del no se trata del profeta, no se trata de la encomienda, no se trata del agua, se trata de la obediencia. Y si Dios te dice algo, ¿no lo vas a hacer? Claro que lo vamos a hacer. Si Dios te dice camina, pero es que me duele, pero camina, es que me duele, camina. Levántate y anda. ¿Se acuerdan del himno que yo canté? Yo te digo, levántate en el nombre de Jesús. Yo te digo, levántate. Entonces, levántate en el nombre de Jesús. No tengo oro ni plata, pero tengo algo que es más valioso que el oro y la plata. La peseta la vas a gastar, el peso lo vas a gastar. No sé cómo, no es mi intención juzgarte. Y mañana vas a tener que volver aquí con la canastita. Pero yo te voy a dar algo que Dios me dio y que el mundo no me puede quitar, además del gozo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Dios está llamando hombres y mujeres en este tiempo para que puedan realizar y ejercer esa autoridad que te ha sido concedida por medio del amor de Dios y de su Espíritu. Dice su palabra, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que tú y yo no somos poca cosa. Así que nunca se ha tratado de nosotros, sino del poder de Dios que habita en nosotros por medio de su Espíritu. Y si Dios te inquieta ponerle las manos a alguien por medio de la fe y de manera organizada, en el caso de la iglesia, y si esa fuera, hazlo. Hazlo. Si se sana, amén. Y si no se sana, amén. Sea Dios glorificado como quiera. Pero no dudes cuando ores de que Dios no lo va a hacer. Y diga como a aquella persona, yo sabía que no iba a pasar. Pues no debiste haber orado. Alaba. Jesús caminaba. Y mientras caminaba, la gente en necesidad se le acercaba. Una mujer hemorroísa que decía, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sanada. Pero ¿por qué ella puede tener un pensamiento como ese? Si tan solo tocara el borde, y no dice, si tan solo le tocara la punta del dedo meñique. Lo más chiquito, lo más insignificante que puede hacer. No, porque ella sabía que había poder, había gloria en Jesús. De tal manera que todo lo que tocaba era santificado por medio de la unción y la gracia de Dios que estaba en él. Y cuando se acerca, toca el borde del manto y fue sanada. El sangrado de 12 años se detuvo. Lo mismo ocurría con aquellos leprosos. No le pidieron a Jesús que los sanara, pero Jesús le dijo, vengan acá que los voy a sanar. Los sanó y uno solamente viró a darle gracias y era samaritano. Pero no importa si le da gracia o te da gracia a la gente por orar por ellos y Dios lo sana. A ti no te importa, no te debe importar, porque eso a ti no te añade ni te resta. Todo lo contrario, hiciste lo que tenías que hacer y siervos inútiles somos. En el buen sentido de la palabra, no diga, soy un gusanito, un siervo inútil. No, no vivas así tampoco, espérate. Cuando dice eso, lo que quiere decir es que el esclavo tiene que hacer todo lo que tiene que hacer y el amo nunca le va a dar las gracias por el trabajo que hace. No está obligado a hacerlo, eso es esclavo. Y usted y yo nos atamos y decimos, yo soy siervo del Altísimo. Lo que está diciendo, yo soy un esclavo, un servidor. Por lo tanto, el amo no tiene que darte gracias. No tiene que recompensarte por nada, aún así él lo hace. El que le da un talento y le da un don, se lo multiplica y le da 5 más. Y al que le dio 5 y lo multiplica, le da 5 más. ¿Cuánto tú quieres? Si te conformas con uno, quédate con uno, pero tarde o temprano lo vas a terminar enterrando. Pero Dios quiere que sigas creciendo en el reino de Dios para gloria y honra de su nombre y que sigas siendo de bendición no para una vida, sino para miles de vidas, para cientos de vidas, para decenas de vidas las que puedes alcanzar, unos a 10, unos a 50, otros a 100, otros a 1000. La gloria es del Señor. Lo importante es que, como le decía a los jóvenes los otros días, que aunque sea una vida, usted diga, valió la pena. Valió la pena. Porque para Jesús, la vida tuya valió la pena. Todos ustedes no se convirtieron de cantazos, no se convirtieron a la misma vez. Una vida a la vez fue llegando. Amén, si una familia llegó completa. Y descubrimos que Jesús sigue sanando a la gente, expandiendo el reino y hacerle ver que esto es necesario que ocurra para que un día podamos entender que Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente. No es un rabí como los demás rabinos de la época.
Él no era como Gileel, ni los famosos rabinos de la época. Jesús lo superaba todo, pero Jesús le decía a la gente, vete y no se lo diga a nadie. Vete y no peques más. Esta mujer ha hecho lo que ustedes debieron haber hecho. Por otro lado, la ingratitud. Es una de las peores características que pueda tener un ser humano. La ingratitud. Cuando Jesús multiplicó los panes, porque los milagros de Jesús se componen en milagros de sanidad, milagros de liberación de demonios y milagros de liberación espirituales también y psicológicas, pero también hay milagros de resurrecciones y hay milagros sobre la naturaleza. Por eso Jesús va en la barca y le dice al viento, enmudece, y al agua, quiétate. Y lo mismo le puede decir a la harina, multiplícate 5 panes y 2 peces. Multiplíquese y coma todo el mundo. ¿Y sobró cuántas canastas? 12 canastas. Si analiza bien el texto, y voy a insertar esto aquí, muchos de nosotros no le damos diezmos y ofrendas a Dios porque pensamos que nos va a faltar. Pero este niño que tenía esos panecillos y esos pececillos, no cuestionó, dice el texto, a Andrés, el hermano de Pedro, que se acercó para decirle, ¿me podría dar esos 5 panes y esos 2 pececitos para dárselos a Jesús? Oh, me imagino al niño diciendo, si son para mí, Jesús, claro que sí. Y se lo dio al Señor. ¿Y sabe qué? Ustedes piensan y creo que se imaginan que los discípulos se llevaron las 12 canastas. Yo pienso lo contrario. Yo pienso que esas 12 canastas se las recompensaron al niño que había dado los 5 panes y 2 peces y le dijeron, ahora llévatelo para tu casa, dale a tu familia, bendice a lo de tu barrio, porque de ahí habría de salir un profeta, habría de salir un misionero, un niño que nadie pensó en él. Jesús pensó en él. Pero ese soy yo, no tienes que creer lo que yo pienso. Lo que sí creo es que lo que pongas en las manos del Señor, hay una garantía de multiplicación y de bendición. Denle un aplauso a aquellos que creen en esta palabra.